Bueno, y sobre el caso de México, la organización Transparencia Internacional destaca en su informe más reciente que después de 4 años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha habido condenas de importantes funcionarios públicos o ejecutivos privados en casos de corrupción, algunos de los cuales, dice, están involucrando su red política. Este reporte agrega, el de Transparencia Internacional, que la tensión política entre el presidente y las instituciones autónomas de supervisión responsables de asegurar el acceso a la información, que es el INAI, y también aquella institución responsable de garantizar elecciones libres y justas, el INE, están señalando una tendencia a socavar los controles y equilibrios necesarios para el funcionamiento de una democracia. Este es el resumen de Transparencia Internacional en el apartado que toca a México. Le agradecemos a Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, que es este capítulo en México de esta organización, que nos acompañes esta tarde. Y primero, Eduardo, conectar con lo que acabas de escuchar es esta jornada en el juicio contra Genaro García Luna. Es decir, estamos escuchando todos estos dichos en Estados Unidos de un funcionario mexicano, pero no acá. Gabriela, mucho gusto en saludarte. Sí, en primer lugar creo que es de generar cuando menos preocupación el ver que los grandes casos de corrupción política, y en este caso corrupción que involucran al crimen organizado, no están siendo investigados y procesados en México, y confirma lo que decimos como organización internacional, como Transparencia Internacional: los grandes casos de corrupción, Odebrecht, la estafa maestra, no reciben condenas firmes de un juez, se discuten en la opinión pública, se anuncian acciones, pero como lo acabas de decir, los grandes temas son juzgados, como fue juzgado Odebrecht en los Estados Unidos. Por eso nos enteramos de la corrupción que se había pagado en México, y ahora con el caso de García Luna, nuevamente esta es la situación. Es decir, para ti, en otras palabras, este es un ejemplo de lo que ustedes están señalando, y también, evidentemente, del sistema de impartición de justicia que hay en este país, en México. Sí, lo correcto sería, en una democracia con un apropiado Estado de Derecho, con un sistema de impartición de justicia competente, pues que estos asuntos fueran investigados, procesados y sancionados en territorio nacional. La Fiscalía General de la República es una institución muy grande, muy poderosa, con extraordinarios recursos, Gabriela, que pues tendría que estar haciendo el trabajo de investigación de estas tramas, y no deberían de investigarse o sancionarse en otros países, no así en México. Para que cicatrice la herida histórica de corrupción que ha vivido nuestro país, es necesario pues que las sentencias a las grandes tramas se den en México, y que se pruebe que los aparatos de procuración de justicia son suficientemente independientes como para ir más allá de los cárteles, ir más allá de las redes de protección política, ir más allá de los partidos, y asegurarle a las mexicanas y los mexicanos justicia. Por supuesto. En este contexto, ¿qué dices de las fiscalías en el país? El trabajo, el personal, los recursos, las capacidades. Hay un enorme contraste entre el caso de la Fiscalía General de la República, la antigua PGR, que es una institución muy grande y con muchos recursos para poder conducir su trabajo, y las fiscalías estatales. Hay fiscalías estatales de primera y de segunda. En muchos casos, los fiscales de los estados pues no tienen la protección política necesaria, la independencia necesaria para poder conducir investigaciones. En otros casos están pues con debilidades institucionales, presupuestarias, y tenemos fiscalías estatales de primera y de segunda. Fiscalías donde hay recursos suficientes, se puede actuar, y muchas otras donde incluso los ministerios públicos o los fiscales después son objeto de investigaciones o de escarnio político una vez que termina un gobierno o una administración estatal. Yo creo que tenemos un enorme contraste entre el poder de la Fiscalía General de la República y las distintas fiscalías en los estados del país.
Ahora, dentro del informe, evidentemente se habla de un estancamiento que no solo compete a México, compete a las Américas, incluso países como Costa Rica o Chile, que tienen instituciones sólidas. Ustedes dicen, ¿por qué no hemos logrado que esto mejore? ¿Esto es indicativo de qué cosas, Eduardo? Bueno, de que estos temas, el tema de la corrupción es una herramienta muy útil para llegar al poder, Gabriela. Lo vemos en todas las campañas en América Latina. No hay un solo político electo en América Latina que no utilice el tema de la corrupción como la vía para llegar al poder, pero una vez que están en el poder, el discurso se va desvaneciendo, las justificaciones se vuelven enormes, se empieza a hablar de que los corruptos eran los del pasado y no los del presente, y pues claramente no se va a las investigaciones. Piensa, por ejemplo, en el caso de Perú, que a pesar de que ha abierto muchas investigaciones por el caso de Brecht, que hay un fiscal, Juan Domingo Pérez, y un equipo de fiscales que están avanzando en estos temas, no logran llegar a juicio, no logran llegar a una sentencia en firme, siguen estando en proceso. Entonces, creo que lo que en muchos sentidos explica lo que está pasando es que la corrupción es muy atractiva para la clase política para llegar al poder, para ganar elecciones, pero una vez que tienen el poder y que pueden ejercerlo, no cicatrizan las heridas sociales que abre la corrupción y los escándalos que con ella se dan en nuestros países, Gabriela. Bueno, pues esta es la primera parte de una conversación que deberíamos mantener, pero se nos ha acabado el tiempo. Importante lo que tenga que decir el presidente de México en relación con este informe en las próximas horas, que estoy segura lo hará, por lo que ustedes están marcando de estos 4 años transcurridos y lo que hasta ahora se ha logrado y no se ha logrado. Eduardo, gracias por la oportunidad de esta conversación. Al contrario, Gabriela, muchas gracias a ti y al auditorio de CNN en español.